o de modelamiento mecánico. Vamos a ver hasta dónde vamos a avanzar, le vamos a dar una horita. La idea es como avanzar lo más que podamos. Bueno, ya la profe empezó a grabar. Muchas gracias, profe. La idea es que podamos avanzar lo más que podamos en la sesión de hoy. Y dado el caso que nos quede faltando algún tema con respecto de pronto no alcanzamos a hacer el tema de transformar de la PRAS, eh, o alguno de los elementos, espérate, quedó bien. Que de pronto no alcanzamos a terminar algunos elementos, la idea es como hacer la parte de modelación, obtener un modelo matemático, ese modelo matemático aplicarle Laplace, y cuando tengamos transformada de Laplace, pues tener la función de transferencia, y a partir de esa función de transferencia, pues poder hacer el estudio del análisis del dominio temporal, que es lo que nos piden pues dentro de la actividad que vamos a desarrollar. Entonces la idea es como hacer un ejercicio completo, parecido al que tenemos. Vamos a hacer un sistema masa con dos resortes. La idea sería que ustedes consulten un poco cómo sería el tema del amortiguador. Es muy similar, es muy parecido, solamente que cambia la forma en la que se modela el comportamiento pues, de la velocidad, ¿cierto? Ahí les dejaría pues como la inquietud de cómo sería el tema del amortiguador. Vamos a trabajar con un sistema con dos resortes, masa con dos resortes, muy similar. Lo que les digo, básicamente es que ustedes reemplacen dentro de su ejercicio uno de los resortes por el amortiguador. Y pues vamos entonces a iniciar, ¿les parece? Está claro todo, es lo que vamos a hacer hoy. Sí, tutor. Perfecto, Sí. entonces déjenme por aquí. Voy a abrir una plantillita de PowerPoint en blanco y les voy a compartir pantalla para que trabajemos ahí sobre este elemento. Listo. Eh, Prácticamente vamos a ir trabajando. Me van a disculpar que todavía no tengo mucha destreza pues de lleno con el mouse, pero voy a hacer lo posible para que se vea y se entienda pues como lo mejor posible lo que vamos a estar trabajando. Me dice si ya ven la pantalla ahí con la diapositiva en blanco. Sí, ya se ve, tutor. Perfecto, excelente. Mm, Si van teniendo inquietudes, dudas de lo que vamos haciendo, háganla en el momento, o sea, no se queden con la inquietud, no se queden con la duda, traten de hacerla en el momento, porque pues, para eso este espacio, esto no es una web conference, no es nada, sino que es un CIPAS, es un taller, es un espacio donde buscamos como generar un conocimiento, obviamente tratando de tener algo guiado, pero pues finalmente el que quiera compartir algo de lo que ha venido trabajando y todo, pues también lo puede hacer, listo. Entonces vamos a empezar por plantear el ejercicio que vamos a hacer, y vamos a poner por acá una forma, vamos a suponer que por acá tengo una aquí de Cornelita. Y sobre esta pared, pues yo he puesto dos resortes. Listo, vamos a poner dos resorticos, marquen que se nos asemeja a un resorte. Bueno, aquí está libre. Vamos a poner esto libre aquí. Yo tengo un primer resorte, que es este de aquí. Déjeme le pongo un poquito de grosor. Y tengo un segundo resorte, que es este mismo, ¿cierto? Pegadito acá abajo. Y esos dos resortes, yo básicamente lo que hice fue sujetar una masa. ¿Listo? Una masa, cualquier masa, de un valor, ¿cierto? Con una masa uno. Vamos a decir que esta masa es así. Y acá. ¿Listo? ¿Qué características tiene este elemento? Que es, así como también está el ejercicio de la guía de curso, ¿cierto? Digamos que este señor está sobre una superficie plana y tiene pues unas condiciones de desplazamiento específicas sobre lo que nos queremos mover. ¿Sí o no? Es muy similar. ¿Estamos de acuerdo que es muy similar lo que hay en la guía o no? Sí, señor. ¿Cuál sería con el de la guía? ¿Cuál sería la diferencia con la guía? De lo que
Si no estoy mal, la guía es un resorte y un amortiguador. Muy bien, exactamente, esa es la única diferencia. En vez de un resorte va a haber un amortiguador y va a cambiar algo. Y es que, pues, ya aquí hablamos de constantes de amortiguamiento, mientras que en el amortiguador hablamos de constantes viscosas. Y la modelación no es en función de la distancia, sino de la velocidad. Pero como les digo, ya pues les dejo así para que hagan un poquitico como esa consulta. Listo. ¿Qué características tiene este sistema? Pues que esta masa tiene una masa que vamos a llamar M1, ¿sí? Y algo muy interesante es que el problema, digamos, de control que yo quiero establecer sobre mi sistema es que si yo planteo que a este cuerpo le aplico una fuerza, digamos que a este señor yo le voy a aplicar una fuerza en este punto, ¿cierto? Y a este señor le voy a aplicar una fuerza, vamos a ponerlo aquí un poquito. Doctor, buenos días. ¿Qué pasa que- Aló. Sí, hola, Iván. Sí, con Iván. Es que yo estoy mirando aquí el ejercicio Ah, de la bueno, guía. Creo que Iván se le activa el micrófono. Esperen, yo le silencio al participante. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces, el problema, digamos que nosotros vamos a solucionar. Ese tamaño de letras lo ven bien. No trato de hacer las letras un poquito más grandes. Doctor, no, es que tengo una duda con respecto al ejercicio. Iván, cuéntame. Sí, señor. Mirando el Ah, bueno, ejercicio que ¿cómo tengo. estás? Creí que estabas hablando por teléfono. Qué pena con vos. No, no, no. Es acerca del Ah, ejercicio. bueno. Tranquilo, Iván, contame. Sí, mirando acá en la guía, que es el ejercicio A, y yo veo ¿Sí? que es un ejercicio con una resistencia, una bobina y un motor. Entonces no entiendo Ah, bueno, acá esta pero parte. ese es el circuito eléctrico. Entonces, mira, el punto A es un circuito eléctrico, ¿cierto? Y Sí. el circuito No, B es el circuito mecánico. ¿Estamos de no, acuerdo? señor. No, no estamos de acuerdo ¿No porque qué? yo tengo en la guía dos ejercicios y el A es el ejercicio de un sistema rotacional y el B es el ejercicio eléctrico. Entonces, no Ah, bueno, sé, los sistemas van cambiando, pero si es un sistema es un sistema rotacional le tocó el de y dice que motor. el de motor. Entonces, diferente a esta. ¿Será que hay otro? Listo, ¿Estoy en el listo. sistema que no es o qué? No, para nada. Este es el de sistemas dinámicos. Sí, pero muy raro pues Listo. porque no habla, es una resistencia, una bobina y un motor. No habla de Sí, correcto. resorte ni nada. Lo No te mismo preocupes. que pasó con el compañero, tutor. ¿Cómo que pena? Tengo la misma situación del compañero también. El literal A habla de algo rotacional, lo que dice el compañero, y el B es el tema del sistema eléctrico. O sea, es igual. Listo, Tengo la misma ya lo voy inquietud a del organizar. compañero, tutor. Tranquilos, no hay problema. Igual si algo, entonces lo organizamos acá, cambiamos el ejercicio, pues y hacemos uno más similar a los de las guías. Déjenme, yo ya voy a verificar acá que Adri me había pasado otra guía. Puede que el ejercicio esté diferente y le damos la vuelta y, y nos organizamos por ahí por un sistema electromecánico. Eso es simplemente modelación de un sistema electromecánico, eso no es complicado. ¿Listo? Un momentico, por favor. Voy a revisar aquí la guía en el campus y continuamos. ¿Listo? Listo, tutor. Aquí ya me entró. Sistemas dinámicos. Aquí, aprendizaje. Es fase 3. Y listo. Y no, dale tranquilos que nos organizamos para hacer el ejercicio que esté pendiente. Déjame que esté estaré. Listo.
Perfecto, sí, tienen toda la razón. El sistema es diferente, sí está cambiado. ¿Qué me ha pasado? Seguramente la profe se equivocó ahí cuando me pasó la información, o yo leí mal y digamos que sí sacó pues como no era, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer la modelación de estos circuitos. Son muy similares. Vamos a hacer eh, vamos a hacer estos circuitos eléctricos. Vamos entonces a trabajar con uno de los ejercicios similares a los que están ahí dentro de lo que tenemos en el ejercicio. Y vamos entonces a revisarlo. Listo, no hay problema con eso. No se preocupen que no hay lío con eso para que entonces nos cuadremos y nos organicemos. Por aquí yo termino de aquí de organizar lo de la guía y ya nos ponemos entonces a trabajar en esa modelación. Bueno, muy bien, entonces siendo así, vamos entonces a trabajar con el problema. Y vamos a revisar entonces esto acá. Bueno, muy bien, entonces este sí es, ¿cierto? Sí, tutor, ese sí es. Escribe este Sí, sistema, señor. este problema. Ese es el que hemos de Listo, trabajar hoy. perfecto. Ah, bueno, de una. No hay lío, no hay lío con eso. Nos vamos a trabajar. Igual lo que vamos a hacer es modelar, pues esto, saber cómo sacamos el modelo matemático de este sistema, ¿cierto? Eso no hay ningún lío con eso. Entonces, bueno, lo primero que yo les quiero preguntar antes de arrancar es a qué corresponde ese modelo. A ver, ¿qué dice la guía? ¿A qué corresponde ese modelo matemático? Un sistema rotacional Un sistema rotativo. conformado por... Sí, ¿Ustedes qué creen que sea eso? Un sistema electromecánico. Muy bien, es un sistema electromecánico. Básicamente cualquier sistema que genere, digamos que electricidad o que por medio de electricidad genere rotación, ¿cierto? Por ejemplo, un motor o un generador, si es al revés, ¿cierto? Mm, algo muy interesante con estos sistemas es que tenemos que combinar unas ecuaciones eléctricas con unas ecuaciones mecánicas. Y en ese punto de lo que estamos como empezando a encontrar, pues vamos a encontrar el valor de lo que estamos como generando sobre nuestro sistema, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿por dónde empezamos a hacer el análisis de este problema? ¿A ustedes qué se les ocurriría que sería lo primero que podríamos hacer? ¿Qué piensan? no sé, O bueno, la antes de fuente. eso, bueno, eso es una buena opción, pero antes de eso la pregunta mía es, ¿qué necesitamos encontrar? ¿Cierto? O sea, qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? Ahí toca encontrar los valores del voltaje que está alimentando ese sistema, el valor de la resistencia, de la bobina. Él es una bobina. Sí, pero esas son constantes. Digamos que esas son constantes y al final el valor de RL pues va a depender del documento de identidad, del EL, ¿cierto? O sea, eso depende de cada grupo colaborativo. Pero la pregunta mía es más matemáticamente, cuando yo quiera desarrollar mi sistema, yo quiero encontrar una función de transferencia, ¿cierto? Sí. Hay Pero entonces mi que, pregunta es, ¿cuál es la entrada y cuál es la salida de mi sistema? según la guía profe, iniciaríamos pues buscando lo que son eso, o las ecuaciones diferenciales del circuito. Y no sé Muy si se bien, hace por sí. mallas, ¿cierto? Como hicimos el O eléctrico en la por web conferencia. nodos. Eso, Exacto. entonces lo primero sería, por ejemplo, poder solucionar por acá la ecuación diferencial que describe el Exacto. circuito, ¿cierto? Sí, ¿Cuál es la señor. entrada y la salida de este circuito? Identifíquelo ustedes, traten de identificarlo por acá. ¿Cuál es la entrada y la salida de este circuito?
Pues la entrada es la alimentación del voltaje, por ahí está Muy la bien, entrada, sí, y la salida excelente. es el movimiento final, la acción del motor o del generador, lo que sea. Muy bien, entonces algo muy interesante es, digamos que este montaje está partido en dos cosas, en dos elementos, un montaje eléctrico, ¿cierto? Un circuito eléctrico y un sistema mecánico, donde básicamente lo que yo tengo que encontrar, como decía el compañero ahorita, es digamos que el comportamiento eléctrico de mi sistema, donde la salida es esta E, que esta E es la fuerza electromotriz de mi sistema, ¿cierto? Y esta fuerza electromotriz, pues me va a generar un torque de salida, y ese torque de salida, pues es el que me va a mover mis cuerpos en el tiempo, ¿cierto? Esa es como la forma en la que nosotros deberíamos de poder determinar. Entonces, básicamente pensar que nuestro sistema, la entrada de nuestro sistema va a ser pues el voltaje de alimentación al circuito, ¿cierto? Y la salida pues será el torque, pues este tau que vemos acá, que es el tau de salida de fuerza de mi sistema. Eso sí estamos pensando que esto es un motor, ¿cierto? Pero si fuera un generador, que es un motor pues invertido, básicamente mi entrada es el torque y lo que yo quiero sacar es un voltaje a la salida de mi sistema. ¿Eso es claro ahí, muchachos? Sí, sí, Estudiando. ingeniero. Sí, vamos bien hasta ahí. Perfecto, súper. Y Mayra, bueno, por aquí va Mayra también. Entonces, muchachos, muchachas, todos, pues si van teniendo dudas, me cuentan entonces. Entonces, esa es la primera parte. Entonces, vamos a arrancar haciendo el esquema digamos, del análisis de mi circuito, ¿cierto? Y después vamos a hacer también análisis mecánico de mi sistema. ¿Cuál es el punto donde se conecta el componente mecánico con el componente eléctrico de mi sistema? ¿Cuál es ese punto? Eh, ¿Cómo? donde tenían ahorita el cursor, tutor, en la parte E, positivo y La negativo. fuerza electromotriz. O sea, muy bien. Acá es donde se genera todo el campo electromotriz y ahí es donde va a ser como el punto de empalme de nuestro sistema. Listo, ahí es donde nos vamos a encontrar uno y otro, pues dependiendo de lo que vamos a estar, pues como trabajando. Listo. Eh, lo primero que vamos a hacer es analizar dentro del circuito eléctrico. Entonces necesito obtener del circuito eléctrico una ecuación que me relacione el voltaje con el valor de la fuerza electromotriz. ¿Cómo podemos hacer digamos que esa ecuación o qué se les ocurre a ustedes? Yo voy a poner aquí, insertar una ecuación. ¿Qué podemos hacer? Entonces uno puede hacer mallas, ¿cierto? Yo puedo hacer nodos, ¿cierto? Puedo hacer pues muchas cosas, pero aquí lo más fácil es hacer una malla muy sencilla, ¿cierto? Yo hago una malla muy sencilla en este elemento y ¿qué dice el concepto de las mallas? Hallar las corrientes por medio de nodos. Nodos, pero Las- yo creo que aquí sale más La fácil suma una de que de los mallita. voltajes es igual al voltaje de alimentación. Voltaje es la suma Eso, de muy bien. todo. Entonces el voltaje, eso, muy bien, excelente. El voltaje de las fuentes es igual el voltaje de los elementos que consumen, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la fuente acá? V. ¿Y cuáles son los elementos que consumen? Pues la resistencia consume, L consume, ¿cierto? Y pues el elemento que es la generación del voltaje electromotriz, pues finalmente será otro elemento de consumo sobre mi sistema. Entonces, haciendo una malla muy sencilla, pues nos va a salir una ecuación muy bonita. Entonces vamos a escribirla por acá. Y vamos a decir entonces que el voltaje, que El voltaje de entrada es igual al voltaje de salida, ¿sí? Si es por la ley del método de malla, ¿no? exactamente, correcto, así es, voltaje de entrada. Entonces el único voltaje de entrada que tengo aquí es VT. Espero que voy a poner un poquitico más grande la función para que nos veamos. Listo. Que VT va a ser igual entonces al voltaje en la resistencia. ¿Cómo es el voltaje en la resistencia? Vamos a ponerlo por un momento así, V sub R, ¿cierto? Que es el voltaje en la resistencia más, así, V sub R, más el voltaje en el inductor, que enseguida pues vemos como que es cada cosa, más, pongamos que el consumo, ¿cierto? Que es E en términos del tiempo, ¿listo? Que es ese voltaje de mi fuente final. Entonces, estos tres elementos del consumo, que son los voltajes de la resistencia, la bobina y pues, el componente del elemento generador de fuerza electromotriz o el voltaje, la fuerza electromotriz, pues va a ser igual al voltaje de alimentación de mi sistema. Ahora con esto, pues lo que vamos a hacer es cambiar esos valores, ¿cierto? Porque uno puede reemplazar esos voltajes en términos de otras variables de control. Y esa variable de control es muy importante, que es la corriente. O sea, digamos que esa corriente es la que nos va a permitir eh,
compaginar entre las dos ecuaciones. Entonces vamos a tratar de poner todo en términos de la corriente, ¿listo? Entonces dice que el voltaje de la fuente va a ser igual a ¿qué? Entonces, ¿cuánto es el voltaje en una resistencia? Ley de Ohm, ¿qué se acuerdan? Voltaje por resistencia. Voltaje, sobre no, resistencia. voltaje es igual a ¿qué? A corriente sobre resistencia. No, a corriente por resistencia. Para que se acuerden, una memotecnia que a mí me sirve mucho es esto, vean. Si yo hago un triangulito, de aquí, sí, véalo, pues vea, este es así, y yo pongo aquí voltaje, la corriente y la resistencia. Entonces yo digo, bueno, si quiero calcular el voltaje, o sea, si quiero calcular el voltaje es corriente por resistencia. Si quiero calcular la corriente es voltaje sobre resistencia. Y si quiero calcular la resistencia es voltaje sobre corriente. Y ya, entonces como necesito el voltaje, sí por R. Es una memotecnia como muy sencillita que alguna vez me aprendí y me sirve mucho como para que no se me olvide pues lo que está trabajando. ¿Listo? Entonces voltaje total sería igual a resistencia total o intensidad total por resistencia total. Digamos que aquí no me interesa cambiar el voltaje porque el voltaje es una de las variables que yo quiero controlar. Acuérdate que el voltaje es la entrada a mi circuito. Entonces a mí me interesa mantener ese voltaje porque al final es una de las variables, es la variable de entrada que yo quiero controlar. ¿Sí me hago entender? Sí, ingeniero, sí, o sea, mantenerla, ese valor. Eso. Yo no la quiero eliminar porque el voltaje es mi entrada. Entonces, si yo elimino esa variable de entrada, pues cuando saque la función de transferencia, que es la salida sobre la entrada, pues no la va a tener como una variable para poder establecer esa función de transferencia. Entonces esa no me interesa cambiarla. Pero RBL sí me interesan. ET tampoco, porque ET es la que yo voy a conectar con mi otro circuito. Listo. Entonces aquí, ¿qué me quedaría? Entonces me quedaría R, ¿cierto? Entonces, ya dijimos que esto es R por la corriente y ET, ¿cierto? Entonces ya convertimos BR. Y entonces ahora el voltaje en un inductor, el voltaje en una bobina. A ver, ¿qué se acuerdan ustedes por allá de circuitos cuando vieron los voltajes en la bobina? ¿Yo cómo puedo determinar el voltaje en una bobina? ¿Por la inductancia? Muy bien, entonces es la inductancia que multiplica ¿a quién? ¿Se acuerdan? Al voltaje o a la No, el voltaje resistencia. no. Van a ver, no es tan, digamos que Ya no es es la tan, derivada, ¿no? muy bien, Hay que la hallar la derivada. impedancia con la inductancia. Entonces vamos a ver qué es L por la derivada de la corriente, ¿cierto? Que es en términos del tiempo con respecto al tiempo. Entonces, básicamente, el voltaje de un inductor es igual al valor de la inductancia que multiplica la derivada de la corriente con respecto al tiempo, que esta es la carga. ¿Listo? Que es una bobina, es un elemento que acumula energía. O sea, yo en una bobina, ella toma la energía y la acumula, ¿cierto? Y la disipa. Básicamente, entonces lo que yo estoy diciendo es que cada vez que hay un cambio de corriente en el tiempo, el voltaje en la bobina va a variar. En un condensador es inverso. En un condensador, la corriente es la que depende de la derivada del voltaje. Entonces, un conducto, digamos que un condensador es el inverso de un inductor, ¿cierto? Entonces, un sistema que es con inductancia, yo le pongo un capacitor para que el sistema se balancee, ¿cierto? Eso ya pues hablando como de circuitos de potencia eléctrica. Y esto que es lo único que... Qué pena con ustedes, muchachos. ¿Qué es lo único que me falta acá? Pues decir que esto es más EDT, ¿cierto? Que es como la variable de mi sistema. Muy bien, eso ya lo tenemos en nuestra primera ecuación diferencial, que es esta ecuación diferencial de acá abajo. Y esta ecuación diferencial de acá abajo, pues básicamente es la que me describe, ya resalto esto por acá, es la que me describe, pues, el comportamiento de este primer circuito. O sea, si yo, digamos que viniera por acá y le dijera que este es el circuito, pues este circuito corresponde a esta función diferencial. ¿Dudas, inquietudes, preguntas con esa primera ecuación? Tutor, esa T que está antes de la L, ¿a qué hace referencia? Espérate que se me fuera. Esto es de T. Esto es control X y es I de T. Porque esto es corriente que depende del tiempo. ¿Sí me va a entender? Y esta es la corriente que depende del tiempo.
Es eso. Se me había ido ahí después del más. ¿Quedó claro ahí? Sí, señor. Entonces, la pregunta mía es, bueno, listo, ya terminamos de aquí de por lo menos de computar esta ecuación. Ahora nos vamos a la parte mecánica. En la parte mecánica, ¿cuál sería ese modelo que me permitiría encontrar la ecuación diferencial que, pues, que me permite modelar el comportamiento mecánico de mi motor? ¿Cómo piensan ustedes que podría modelar ese comportamiento rotacional del motor? ¿Qué se les ocurre? Bueno, yo estoy mirando que tiene que ver con el tiempo, la dirección, y yo veo ángulo, un teta 1 y como un teta 2, y, Sí. y la potencia Entonces, final en joules, o sea, como la fuerza total que está funcionando. Entonces me imagino que ahí tocará una función también en tiempo y pues algo trigonométrico para hallar los ángulos de rotación o algo así, ¿sí? bueno, digamos que ahí no nos tenemos que complicar tanto. Hay un señor por allá, medio inteligente el hombre, se llama Newton, ¿cierto? Newton y Euler definieron las leyes de Newton y las leyes de Euler. Y resulta que la ley de Euler, que es la de rotación, me dice que yo puedo hacer equivalencia de torques. ¿Lo recuerdan? O sea, yo puedo decir que el torque de entrada es igual al torque de salida en un sistema que está rotando. ¿Lo recuerdan de pronto o no? De pronto por allá en estática, dinámica. No sé si ustedes vieron estática o dinámica. O en física mecánica. Ya no se acuerdan, ¿sí o no? Eso se le olvida a uno. Pero bueno, vamos a recordarlo. Básicamente, yo lo que puedo decir en este punto es que el torque de entrada del motor, ¿cierto? Es igual, o más bien que la sumatoria de torques en un sistema dinámico en el tiempo es igual a la inercia polar por la aceleración angular. ¿Listo? Entonces, algo muy importante es que va a haber una ecuación por acá, o sea, por aquí en el medio, va a haber una ecuación que va a estar en términos de omega de t. Omega de t, ¿qué es? La velocidad angular del motor. Entonces, básicamente, por acá hay una ecuación que va a estar en términos de omega de t. Entonces, me va a interesar mantener esta ecuación en teta punto. Bueno, no lo pongamos en omega de t, sino en teta punto. Ay, no, si no quiero borrar. Básicamente, esto va a estar teta punto, que teta punto es la velocidad angular. O sea, todo va a quedar en términos de la velocidad angular. Entonces, me va a interesar mantener las ecuaciones en este cuerpo no en teta, sino en teta punto, que es como la velocidad angular de mi sistema. Entonces, ¿qué dice los torques? Dice que, o esta ecuación dice que la sumatoria de los torques en cualquier cuerpo que está rotando va a ser igual al momento polar de inercia, que se llama J de mi motor, por la aceleración angular, ¿listo? Del cuerpo que está rotando. O sea, esta es la ecuación de Euler, que básicamente pues, me permite modelar o me va a permitir modelar lo que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué vamos a decir? Listo. Entonces, este J es un J que es el momento polar de inercia que está aquí de este disco. O sea, él tiene, eso es un elemento, una constante geométrica que normalmente pues se calcula con unas componentes geométricas, de dimensiones, de trabajo, ¿cierto? Entonces es importante como tenerlo en cuenta. Esta es la aceleración angular de este cuerpo, que básicamente es la derivada de la velocidad angular, ¿sí? Y pues los torques que están actuando sobre mi cuerpo, pues básicamente sería el valor de T, ¿cierto? Que es como el valor del torque y la componente viscosa, la viscosidad o esos elementos viscosos de mi fluido, pues, o de mi motor es muy importante pues tenerlos en cuenta. Entonces vamos a hacer ese modelo matemático, empezando pues como por ahí. Y vamos entonces a decir entonces que, déjenme yo, me copio esta ecuacióncita para que me quede en el mismo tamaño de letra y la vamos a poner por acá. Entonces vamos a decir que esta ecuación ya no la necesitamos, por acá. Y vamos a decir entonces que esta parte que ya la tenemos clara que es J, sí quedó claro que es J, chicos, momento polar de inercia, momento polar de inercia, que es una constante geométrica que determina el comportamiento rotacional de un cuerpo. O sea, básicamente piensen que la inercia de un cuerpo o el momento polar de inercia de un cuerpo es la facilidad de ese cuerpo, que una vez que yo lo pongo a rotar, él siga rotando en el tiempo, como los volantes de inercia de los carros. ¿Sí me hago entender con eso o no? Profe, una pregunta.
Sí, señor. Buenos días, ¿cómo está, profe? Muy bien, muy En bien. la sumatoria de torques no se incluye ahí en la fórmula también la suma de la J delta punto punto, la suma del coeficiente de viscosidad por delta punto, por teta punto. Correcto, esos son los torques que hay. O sea, los torques que hay son el torque del mismo motor, ¿cierto? Y el segundo torque que hay es el componente de viscosidad, ¿cierto? Digamos el componente viscoso. Entonces es como para que lo tengan en cuenta. Y vamos entonces a revisarlo acá con en función de estos elementos. Vamos a ver algo. Me dice que el torque está girando en este sentido, ¿cierto? Digamos que está girando en el sentido positivo de este eje que yo marqué. Entonces digamos que el torque va a estar en el sentido de la sumatoria de torque, ¿cierto? Que es el valor de T, que es el torque de salida. Recuerden que esa es la salida de mi sistema. O sea que este torque depende del tiempo, es un elemento variable en el tiempo, que es la salida del torque T. ¿Listo? Y cómo es el componente de fricción viscosa, que este es B por teta punto. Ustedes cómo ven ese componente de fricción viscosa del motor, que es B por teta punto, cómo es positivo o negativo con respecto al torque. ¿Cómo es el sentido de la carga o del torque T con respecto al torque que genera la componente viscosa? ¿Son iguales o contrarios? Contrarias, ahí se ve negativo, el famoso antitorque, ¿no? Eso, muy bien, que ese es el componente de fricción que hay dentro de todos los ejes de los motores que hacen que ellos estén frenados, ¿cierto? Cuando uno dice, necesito vencer la inercia del motor, en realidad lo que uno necesita vencer es el componente viscoso de ese cuerpo que está estático, ¿cierto? Entonces, por eso venden estos, los famosos motores de volteo, ¿cierto? Que son para arrancar esos ejes grandotes en las centrales hidroeléctricas o en las centrales sea, estamos hablando de motores pues muy grandes que uno tiene que comprar ejes de volteo para vencer la inercia del motor y ya que el motor pueda andar. No sé si de pronto alguno se está familiarizado con eso, pero si algún día saben, muchos de los motores más grandes no arrancan por sí solos. Uno tiene que tener elementos externos que ayudan a girar inicialmente ese motor y solamente sirven para girar inicialmente ese motor y ya el motor sigue andando pues como solo, ¿cierto? Entonces sería ese torque menos esa fuerza viscosa y ya me están diciendo que esa fuerza viscosa es igual a B por teta punto, ¿cierto? Entonces esto sería B que multiplica a y buscamos a teta. Pero me falta ponerle el punto. Esperen, yo busco por aquí los índices. Es que están los acentos. Eso. B por teta punto. Listo. Y este es de. Entonces está aquí. No sé cómo vamos hasta ahí. Todos. Entonces, esos son los dos torques que hay sobre mi cuerpo, no hay más. Ahí no hay más torque, solamente tengo el torque T y el valor de B por teta punto, ¿sí? Y esto va a estar igualado, entonces ya les dije, por ley de Euler, esto va a estar igualado a el momento polar de inercia J, que es el J de mi cuerpo, es el momento total de inercia total del motor, que multiplica a la aceleración angular. Pero yo les había dicho, hey, vean, muchachos, necesito que ahorita que terminemos de obtener esta ecuación, todo quede en términos de la velocidad angular. O sea, yo necesito todo en términos de la velocidad angular. ¿Cómo expreso la aceleración angular en términos de la velocidad angular? ¿Qué se les ocurre? La doble derivada, ¿no? No la doble derivada, la derivada unitaria. ¿Por qué no la doble? Porque la aceleración es la doble derivada de la posición. Pero como yo la necesito expresar en términos de la velocidad angular, en realidad la primera deriva de la velocidad angular. ¿Sí, sí me hago entender? Sí. Excelente. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a poner por aquí. Y por acá va a ser de acento la derivada de teta punto con respecto al tiempo. ¿Listo? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento de lo que llevamos hasta acá? ¿Cómo lo vamos viendo? ¿Me estoy haciendo entender?
Sí, hasta ahora, bien. Entonces, ahí vamos Excelente, bien. listo, muy bien. Listo, súper, excelente, eso está perfecto. Entonces vamos a revisar entonces acá. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Aquí algo muy interesante y es, bueno, ya tenemos esta ecuación ya es otra ecuación que obtuvimos, ¿cierto? Digamos que esta es la ecuación, si nosotros fuéramos a decir, esta es mi ecuación 1, voy a quitarle ese amarillo que ya me está mareando. Esta es mi ecuación 1. A decir, con estas dos ecuaciones puedo solucionar el sistema, todavía tengo mis sistemas desligados. Tengo una ecuación, pues muy bien, muy bonita, que ya me describe el comportamiento matemático de mi sistema, y ya tengo otra ecuación, ¿cierto? Ya tengo otra ecuación por acá, que es esta de acá, que básicamente me está entregando el comportamiento mecánico de esta volante de inercia, ¿cierto? Pero hasta el momento no están conectadas. Yo necesito encontrar entonces una ecuación por acá en algo que pasa entre esos dos elementos que hacen que los dos se conecten. ¿Alguien sabe qué es lo que pasa por acá para que la parte mecánica se conecte con la eléctrica? ¿Alguien sabe a qué se depende de eso? Magnetismo. Electromagnetismo, súper bien, Sí, excelente. Entonces, electromagnetismo. básicamente lo que yo voy a tener que hacer es encontrar entonces ecuaciones de compatibilidad electromagnética entre mis sistemas que me permitan pues modelar de forma adecuada mi sistema. Listo. Hay dos ecuaciones muy importantes para digamos que conectar estas dos ecuaciones y las vamos a ver entonces. Listo. Voy a copiar esta ecuacioncita y me la voy a llevar por acá. Por acá. Y vamos a decir entonces que esas ecuaciones electromagnéticas que nosotros estamos tratando de encontrar en este punto, entonces en la siguiente hay una ecuación que me dice que el valor de la fuerza electromotriz, es que borre esto, control Y aquí borre esto. Entonces el valor de la fuerza electromotriz o el voltaje electromotriz va a ser igual a una constante K, ¿sí? Que eso ustedes la pueden encontrar en la guía como, veamos aquí, tan. Creo que no la dan, está viendo acá. Caso F. Sí, que es K sub F o K sub B, K sub A, se puede encontrar de muchas formas. No sé si en la guía les están dando el valor de esa constante K. No, pero esa es... No, en ese ejercicio no están dando valores ni ningún postulado, solamente esto que estamos haciendo con el ingeniero, como hacerle el análisis para pues, presentar la posible ecuación, pero no hay Sí, valores, no exactamente. hay... Eso estoy viendo, es que no estoy viendo aquí en la guía y nos quedaría faltando el valor de la constante electromagnética, que es esta acá que estoy encontrando en este momento. Pero yo lo con la directora del curso para que ella les pase los valores de la constante electromotriz, listo, aunque creo que pues pueden buscar un motor comercial y ponerla, no creo que haya problema, pero igual yo le comento a ella, listo. Entonces, esta A, KA, digamos que la vamos a llamar KA en este ejercicio, listo, puede recibir muchos nombres. Esta KA lo voy a poner por aquí, K sub A, ¿cierto? Quito este resalto, para aquí, Shift, Enter, eso. Entonces voy a decir que K sub A, o para que ustedes lo tengan en cuenta, es igual a lo que llamamos la constante electromotriz, contraelectromotriz, perdón. Se llama así, constante electromotriz. Listo. ¿Qué unidades tiene la constante electromotriz? Básicamente son voltios sobre radianes por segundo. Entonces son voltios sobre radianes por segundo. Listo. Para que lo tengan ahí en cuenta y se me bajó, es por aquí, radianes por segundo. Listo. Eso es básicamente lo que es K sub A. Entonces, yo voy a tener esta ecuación que me dice que entonces que el voltaje electromotriz va a ser igual a la constante contraelectromotriz por el valor de la velocidad angular. Entonces voy a venir aquí, control C y control B. Entonces vean que aquí ya empiezan a aparecer términos que conectan esas dos ecuaciones. Vean, ya me aparece teta punto de T, ¿cierto? Que es la velocidad angular de mi motor. Ya aparece el voltaje de T, que es el voltaje contraelectromotriz. El voltaje electromotriz, que es el que se genera por acá. Entonces vean que ya empiezan a aparecer elementos que pues, van a ser como compatibilidad dentro de mi sistema. ¿Listo? Y adicionalmente, pues hay otra ecuación, ¿cierto? Que me dice que
yo le digo aquí control shift enter, me dice que el torque, ¿cierto? Que el torque que se genera a partir de un contacto electromotriz es igual a K sub m, que es una constante de torque, K sub m, que es una constante de torque, que multiplica a I de t, ¿sí? Entonces vean que ya tengo una tercera ecuación, esto es lo que nosotros llamaríamos nuestra ecuación 3, ¿cierto? Y aquí tengo entonces una cuarta ecuación, que sería la cuarta de control electromotriz y K sub m, vamos a ponerlo aquí también, ¿cierto? Es lo que nosotros llamamos como la constante de torque. Constante de torque del sistema. Y esa constante de torque del sistema va a ser igual a Newton por metro sobre amperios. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos pues, dentro de lo que estamos trabajando. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento de esto que estamos haciendo? Estoy siendo claro como con las explicaciones, estoy haciendo entender cómo vamos hasta ahí. Ingeniero, pues todo muy claro, muchas gracias. Está excelente la explicación, está muy buena. Por parte de mía se ha entendido muy bien y pues bueno, ahí se ha dado cuenta que he tratado de participar y pues ahí afortunadamente he acertado con algunos comentarios, pero sí me queda algo de duda porque pues para mí es nuevo ese caso, esa constante Sí. contra electromotriz, o sea, ahí ya quedé yo como, Sí. ya me preocupé. Tranquilo, no te preocupes. Esas constantes contra electromotriz y las constantes de torque son constantes electromagnéticas que tiene todo sistema, que tiene toda bobina, ¿cierto? Digamos que son valores constantes que normalmente me entrega un fabricante al momento de comprar un motor. Entonces, digamos que no te tienes que estresar. Piensa que son unos valores que se midieron experimentalmente que me determinan cuál es la eficiencia de conversión entre un sistema mecánico y eléctrico. Mira que me está diciendo, vea, por cada voltio que yo ingreso, la salida de ese sistema electromotriz son tantos radianes por segundo. Es decir, yo cómo convierto de forma eficiente un voltaje en una velocidad angular. Y es una constante, o sea, eso se mide experimentalmente en los laboratorios de los fabricantes y los fabricantes te lo entregan. ¿Me hago entender? Sí, sí, señor, sí, ya comprendí. Pero en cuanto al análisis del ejercicio, o sea, para el desarrollo del ejercicio de esta formulación de las ecuaciones matemáticas, o sea, es totalmente transparente hasta ahí, ¿sí? O sea, no afecta en nada al ejercicio o algo, No, porque pues... nada. Incluso piensa que esto de ahora en adelante tampoco va a afectar mucho, porque esto es un número. O sea, K sub A es un número, K sub M es un número. ¿Qué es lo que importa acá? El voltaje electromotriz, que es E, la velocidad angular, el torque y la corriente. Porque estos elementos sí son variables y son las que nos van a importar dentro del proceso de modelación. Pero estos son números. Lo mismo que la resistencia es una constante. L, ¿qué es? Una constante. Entonces, por eso lo que les decía, yo lo que le voy a decir a Adri es que pues, les pasemos unos valores aproximados o de algunas formas de calcular esos valores de K sub A y K sub M, porque no los veo en la guía ni en el anexo. Si está el valor de R, está el valor de L y el valor de C, incluso dice de C, pero sí, no están los valores. Entonces le voy a decir a ella a ver si les pasamos algunos valores para alguna forma para calcular los valores del ¿qué? Se me fue la paloma. De estas constantes electromotrices y electromagnéticas para que entonces lo tengan presente. ¿Listo? Listo, profe. Excelente, muy bien. profe. Entonces, eso está perfecto. Entonces, algo muy interesante acá es que pues yo debería, de forma ideal, tratar de encontrar una única función de transferencia para mi sistema, ¿cierto? Una única función de transferencia que describa la forma en la que se conectan esas ecuaciones entre sí. Entonces, hay varias alternativas. La primera es pues trabajar en el dominio del tiempo con estas 4 ecuaciones que acabamos de generar y entre ellas hacer sustituciones para encontrar una única ecuación que represente el comportamiento de mi sistema, ¿cierto? Esa es la primera opción, pues por así decir. La segunda opción que yo les daría sería la de, pues, convertir a Laplace y desde Laplace, ya trabajando pues desde Laplace, hacer la sustitución de mis sistemas como para de pronto
por así decirlo, pues sea mucho más sencillo pues como hacer la conversión. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Lo hacemos desde acá y después hacemos Laplace a una única ecuación o quieren que le hagamos Laplace a las 4 ecuaciones y lo hacemos en el dominio de la frecuencia? Cualquiera de las dos alternativas funciona muy bien, entonces cuéntenme qué quieren hacer. Sería hacerla en el Laplace, ingeniero, por favor. Sí. Sí. Claro que En sí, el a mí dominio de me la parece frecuencia. mejor. Sería bueno que unificáramos primero las dos, o sea, interrelacionar la 1 y la 2 con la 3 y la 4, y ya después de que ya las tengamos interrelacionadas, porque no está tampoco tan complicado. EDT es la SUA ¿Qué les parece? sobre Dale, T. yo les propongo algo. ¿Qué les parece lo que les voy a proponer? Hagámoslo por las dos formas, para que vean ustedes y ustedes juzguen cuál de las dos puede ser más fácil o más difícil. Pues arranquémoslo haciendo en el dominio temporal, o sea, en estas ecuaciones tratemos de unificar en el dominio temporal y aplicamos Laplace y obtenemos la ecuación de transferencia. Y lo hacemos también aplicándole Laplace a todas las ecuaciones y después en Laplace tratamos de computar para obtener la función de transferencia. ¿Les parece? Sí, señor. Yo Juan no Sí, tengo, ingeniero, pues. claro. Ingeniero, y otra no solicitud. tengo, Ustedes ¿sí? pues de pronto al final del CIPAS nos podría compartir esa ayuda, este ejercicio que se está desarrollando. Yo no les comparto la presentación para que ustedes tomen el tiempo tan siquiera de escribir las ecuaciones y todo, pero lo que sí es que va a quedar la grabación del CIPAS. ¿Listo? Listo. Adriana se encarga de enviarles la grabación. No les comparto esto porque en realidad ya las ecuaciones están editadas, entonces sería copiar y pegar, pero lo que les digo, yo lo que sí es que le digo a Adri que les pase la grabación lo antes posible. ¿Les parece? Sí. Sí, señor, está bien. Listo, súper, muy bien. Entonces vamos a hacer algo, vamos a duplicar esta diapositiva. Y aquí en esta otra diapositiva, pues yo voy a borrar esto ya aquí en mi entonces que ya vamos a hacer la parte matemática. Vamos por acá, borramos esto, y me voy a quedar con mis ecuaciones. Me voy a quedar con esta ecuación de acá, esta ya no me importa, la de arriba. Por acá, esta sí me interesa, esta no. Esta de acá me interesa, entonces la voy a poner por acá. Y estas ecuaciones 3 y 4, estas ya las voy a borrar, que esto ya no me interesa. Y vengo por acá. Listo, muy bien. Eso, entonces ya, estas son mis 4 ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Con las que ya voy a empezar a trabajar. Entonces, lo primero que yo tengo que definir es en términos de quién o en función de quién necesito mis ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a devolvernos aquí a la diapositiva. ¿Qué dijimos que era la entrada de mi sistema? Y eso es muy importante para cualquier problema de modelación matemática en un sistema dinámicos, entender cuál es la entrada y la salida de mi sistema. Entonces dijimos que la entrada de mi sistema era ¿qué? En voltaje. DT. Entonces, DT. Entonces, esa ecuación sí o sí la necesito. Muy bien. ¿Y cuál es la salida de mi sistema? TDT. No, El TDT. torque. DT, muy bien, el torque. Entonces, yo necesito todas las ecuaciones, todas las ecuaciones de mi sistema en términos de voltaje y del torque. Es decir, que I de T tengo que encontrar la forma de convertirla a voltaje o a torque. Que la velocidad angular también necesito encontrar la forma de convertirla a voltaje o a torque. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, una primera estrategia que podemos hacer es tratar de encontrar elementos de compatibilidad. Entonces, por ejemplo, aquí está EDT, ¿cierto? Entonces, EDT es igual a K sub A por teta punto de T. Entonces, una primera opción, ¿cierto? Que uno podría hacer en este punto es tratar de compartir. Bueno, aquí vamos a tener un problema para despejar esto, para hacer una única ecuación. El problema son las derivadas. Nos tocaría derivar esta ecuación y con la derivada de esta ecuación reemplazar la derivada de la corriente con respecto al tiempo. O sea que yo tendría que derivar esta ecuación y esa ecuación derivada, pues meterla acá y sería bastante complicado. ¿Sí? ¿Todos ven esa dificultad o no es clara la dificultad que yo estoy viendo? No, yo no, la verdad, no, ingeniero, no sé cómo. No te preocupes, mira lo que yo te digo es, yo necesito volver estas ecuaciones, unirlas, y ya vi que con estas dos ecuaciones las puedo unir. Pero en estas ecuaciones tengo la derivada de la corriente con respecto al tiempo y en esta ecuación tengo la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que con una sustitución simple no va a ser suficiente, porque como estas son ecuaciones diferenciales, yo tendría que encontrar la derivada de estas ecuaciones para poder sustituir acá en términos de dt y tdt.
¿Sí me va a entender? O sea, mira que aquí es muy fácil, I de T y de T. Entonces, aquí donde está I de T, simplemente sería TT sobre KM. ¿Este me hago entender o no? No. Sí, hasta esa parte. Ahí sí o qué. La Pero primera para reemplazar la partecita. derivada, ¿cómo? La primera partecita sí, el resto Eso. no. Y este muy bien, pero bueno, ¿y ahora cómo reemplazo la derivada? Ahora cómo reemplazo la derivada, si lo que yo tengo es I de T. ¿Qué me tocaría No hacer hay con esto? Me tocaría derivarlo y con la derivada me aparecerían otros problemas. Entonces, despejar estas ecuaciones en el dominio temporal va a ser un dolor de cabeza. ¿Sí lo ven o no? Sí, señor, es que no se puede despejar directamente. No se puede despejar directamente, exactamente. Aquí que toca hacer una solución por ecuaciones diferenciales y se va a poner complicada la cosa. Entonces, para eso se creó Laplace. Entonces, para eso está Laplace. Laplace básicamente es una forma de resolver sistemas diferenciales a partir de transformaciones muy sencillas. Entonces, vamos a ver Laplace. Vamos a hablar un poquitico de ese operador que es la transformada de Laplace. ¿Listo? Básicamente la transformada de Laplace es aplicar un operador matemático que me va a permitir hacer conversiones entre sistemas en el dominio temporal al sistemas en el dominio de la frecuencia, ¿cierto? Eso es lo que me dice Laplace, o sea, eso es lo que Laplace me establece pues para la conversión. Algo muy interesante es que la transformada de Laplace pues tiene como unas reglas, ¿cierto? Como unas reglas, unos conceptos para poder hacer esa transformación. Estoy buscando por aquí una tablita. Con las Eh, propiedades. exactamente, como las propiedades de Laplace para poder determinar esas transformaciones, pero en realidad hacer esas transformaciones de Laplace son muy fáciles de hacer. O sea, eso es básicamente escoger un recetario. Es que lo estoy tratando de encontrar uno como completico. Voy a copiar este manera. Donde haya una derivada, se reemplaza por eso. Eso, entonces muy bien, entonces, vean, entonces hay para muchas funciones hay unas equivalentes en Laplace, ¿cierto? Si por ejemplo una constante en Laplace es 1 sobre s, cuando yo lo aplico la transformada de Laplace, ¿cierto? Este es el dominio temporal, este es el dominio de Laplace. Y así para todo, para raíz, para c. Básicamente, a nosotros lo que nos va a importar ahora es esto, que es la Laplace de una integral, o más bien la Laplace de una derivada. Me dice que la Laplace de una derivada es igual a la misma frecuencia. Las condiciones iniciales todas van a ser cero, o sea, no estamos trabajando con elementos integrales ni derivados con constantes en el tiempo, entonces eso se asume cero. Entonces, básicamente, tengamos en cuenta esto, es que la transformada de Laplace de una derivada es la misma función en el dominio de Laplace. Uno cómo identifica una función en el dominio de Laplace, porque se escriben en mayúsculas y ya no dependen del tiempo, sino de s, ya dependen de la frecuencia, por un valor por s, o sea, cada derivada me entrega s. Si fuera una segunda derivada, si fuera una derivada hasta n, básicamente esto sería s a la 2 por f de s. ¿Me hago entender? O sea, estas son como las que más nos interesan a nosotros. Entonces, vamos a ver. Entonces, ya vimos entonces que por acá, pues el dominio temporal va a ser imposible. Entonces, a todo esto le vamos a tener que aplicar el operador laplaciano. Entonces, vamos a convertir esta ecuación a el dominio de Laplace. Entonces, vamos a venir aquí, control C, control B, la vamos a pegar por acá. Espérame yo, control C, control B la voy a pegar por acá abajo. Y para aplicarle Laplace, yo puedo aplicar Laplace a ambos lados y hay una propiedad de Laplace que es que el operador laplaciano se distribuye a todos los monomios de un polinomio. ¿Cómo así? Que si yo le aplico Laplace a este lado de la operación, yo es como que yo le aplicara Laplace a cada uno de los términos de forma independiente. ¿Sí me hago entender o no? Sí, señor. Perfecto, déjame voy a buscar por aquí. La létrica para Laplace para que nos quede aquí bien bonito. Letras griegas no son, símbolos tipo letra, aquí, Laplace. Entonces yo lo que voy a hacer es Una que voy a... pregunta. Sí, señor.
Profe, nosotros no podríamos simplificar esas 4 ecuaciones en solo 2 apenas. Es lo que les decía ahorita, el problema de simplificar esas ecuaciones en el dominio temporal es que me podría, bueno, por ejemplo aquí yo sí puedo meter IDT, lo puedo meter en términos de TT sobre KM, pero la derivada no. ¿Sí me va a Pero no, entender por ejemplo, reemplazar TDT. Vea que ahí dice que Ajá. TDT es igual a K sub M por IT y reemplazarla en la fórmula 2. Aquí, pero yo ¿por qué quiero reemplazar a TT si TT es mi variable de salida? ¿Sí me va a entender? Yo las únicas variables que no puedo quitar de esta ecuación final es el voltaje de entrada y el torque de salida. Esas son las únicas ecuaciones que no podemos quitar, porque esa es mi entrada y mi salida. Al final yo necesito una ecuación que me presente esos dos elementos. ¿Sí me hago entender? Señor. Es por eso que no lo puedo quitar. Entonces, sí, yo sí podría empezar a hacer, pero son sustituciones a medias. O sea, digamos que, por ejemplo, acá me seguiría quedando en términos de la corriente y acá seguiría quedando en términos de la velocidad angular. Entonces, más bien, convirtamos toda la Laplace y van a ver que cuando yo convierto toda la Laplace va a ser muy sencillo hacer la sustitución de esto. Entonces, vean, entonces yo aplico aquí Laplace más Laplace de este señor, lo que yo les decía, ¿cierto? La propiedad de distribuir el operador laplaciano dentro de lo que yo estoy trabajando más Laplace de este señor, ¿cierto? Yo aplico Laplace. ¿Alguna duda hasta acá? El tema simplemente que estoy haciendo, aplicar. Laplace es como que usted hiciera una integral, una derivada, una multiplicación, una división. Es un operador matemático que va a operar este elemento, ¿cierto? Y entonces si yo le aplico Laplace a esta ecuación, entonces vamos a ver. Entonces, Laplace de BDT, entonces la transforma de Laplace de una función solita es la misma función en el dominio de la frecuencia. Entonces quedaría así. La transformada de Laplace de BDT es BDS. ¿Fácil o no? O sea, cuando yo aplico transformada de Laplace sobre una variable en el dominio temporal, la transformada de Laplace es esa misma variable en el dominio de la frecuencia. Ya, eso es todo. Entonces por aquí ya terminamos. Ahora vamos para este. Esto es R. Transformada de Laplace de una constante, lo mismo, sale la misma constante que nosotros estamos trabajando. Entonces esto sería R, ¿cierto? R sale del operador laplaciano porque en realidad no habría como nada para operar ahí en ese punto, ¿cierto? Y esto me quedaría que Sale porque R es una constante. R es una constante, exactamente, él sale del operador laplaciano, como cuando uno hace una integral de una constante, la constante sale del operador integral, es lo mismo. Entonces, esto sería R que multiplica a Laplace de I de t. Entonces, como esto es una variable, pues la transforma de Laplace de una variable es esa misma constante, pues esa misma variable, perdón, pero en el dominio de la frecuencia. Entonces, quedaría R por I de S. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Tutor, en cuanto a nosotros ya tenemos el valor de R. Sería pues trabajar ya con ese R ya reemplazado. Si ustedes, yo lo que les diría es, saquen toda la ecuación paramétrica, que es así la fórmula que lo estamos sacando con las variables, y cuando ya la tengan lista, reemplazan los valores de R, de L y de S que ustedes tienen para sus ejercicios propios. ¿Listo? Listo, listo. Profe, qué Listo, pena, yo excelente. tengo una pequeña duda. Tranquilo. Sí, cuéntame. La variable de entrada, entonces tenemos claro que es el voltaje, ¿cierto? Ajá, sí, correcto. La variable de salida sí es el torque, no es el movimiento Sí. angular. No, porque a mí no me interesa controlar el movimiento angular en un torque. Pregunta, tú en un torque, bueno, también podría ser el movimiento angular. O sea, esto depende de lo que nosotros necesitemos en nuestro ejercicio. Yo puedo tener como salida el movimiento angular de mi motor, ¿cierto? En función del voltaje, pues no hay problema. Pero la realidad es que piensen en la aplicación real de un motor AC. Esto es un motor AC, o sea, un motor de corriente alterna. En un motor de corriente alterna, a mí me interesa controlar la posición. No, la posición sería solamente No. en servomotores. Solo en Exactamente. directo. Entonces, en un servomotor o en un motor DC o en un motor a pasos, ahí de pronto la posición vale la pena, ¿cierto? Y uno puede obtener una ecuación. Pero en un motor AC, uno normalmente no controla la posición. ¿Uno qué controla? La velocidad angular o el torque. Entonces, yo te cambio la pregunta, profe, en vez de eso, no sería la posición, sino más bien la velocidad angular. ¿Quién define cuál es la salida? Ustedes, pues ustedes o el ejercicio. En el caso de nosotros, creo que no nos estipulan.
Rotacional, servomotor, de corriente continua, tal, sistema, pero es que no nos dice cuál sería la salida del sistema. Pero por eso les digo, la salida en este caso puede ser T o puede ser la velocidad angular, cualquiera de las dos. Mira que en estas ecuaciones que yo tengo acá, yo puedo simplemente, en vez de T, voy a trabajar con teta punto y dejar mis ecuaciones en términos del voltaje de entrada y de teta punto. O Sí, dejar porque mis es que ecuaciones. de todas maneras no nos hablan de un motor sí nos dicen un servomotor, o sea que lo que están buscando es una posición, ¿ok? No, es que servomotor es cuando yo tengo la capacidad de medir, digamos que la salida. Y digamos que yo normalmente con este tipo de sistemas en AC no controlo la posición netamente, sino que controlo la velocidad angular. Entonces, lo que te digo, yo podría obtener una ecuación en este momento en términos de eh, bueno, también puedo tener la posición, no hay problema, porque es que este teta punto de t es teta, es la derivada de teta de t. ¿Me hago entender? Ajá. Entonces yo también podría convertir esta velocidad angular a un problema de posición. Sí me hago Ajá. entender. Entonces, en realidad, ¿qué es la entrada y qué es la salida? Depende del modelo que yo necesite. Entonces, en este caso, yo estoy haciendo un modelo que es voltaje versus torque. ¿Sí me va a entender? Ajá. Pero también puedo obtener el modelo voltaje versus Voltaje velocidad versus angular. posición. Eso, Y o el velocidad modelo angular o posición. voltaje versus posición, exactamente. Eso es. O sea, yo puedo obtener el modelo que yo quiera, simplemente el que define cuál es la entrada y la salida del modelo que yo quiero obtener, soy yo como diseñador. Sí me van a Bueno. entender. En este caso no estoy viendo que sea explícito en el problema. ¿Ustedes lo ven explícito? Como cuál es la entrada No, y la salida, señor. ¿cierto? Por eso Nada. entonces, No, no. ¿cómo lo determinamos Entonces nosotros hagamos para una la hora cosa. de hacer el Yo voy a hablar, yo ejercicio? voy a hablar con Adriana, y le voy a preguntar a ver qué les ponemos como salida. Yo hoy en esta web conference lo estoy haciendo con la salida del torque, ¿cierto? Pues es que sí, Sí, ahí señor. por lo que está la Posiblemente. T, porque estuviera como movimiento angular, como posicionamiento, pues sí lo tomaba uno por ese lado, pero como está la variable T, pues se asume que es Entonces por torque. eso. Yo lo tomé por ahí, pero también está la variable teta. Vean que también en También el dibujo, están si ustedes ven el ambas, dibujo, están ambas. también está teta. Entonces podría ser el punto en que Ari nos diga, no, sabe que hagámoslo por T. Entonces, hoy yo lo voy a hacer por T. Listo. Posiblemente Profe, y Adriana otra cosita. me diga a mí, hagámoslo en función de la posición, pero hacerlo en función de la posición es a partir de estas ecuaciones que estamos convirtiendo a Laplace, cómo nos despejamos, cómo las despejamos entre ellas para poderlo obtener. Sí, decime. Que vean que, por ejemplo, en la parte de abajo de ese ejercicio, la profesora también está hablando sobre la resistencia, sobre la bobina y a la vez está agregando un condensador que no existe ahí en ese ejercicio. Yo creo que lo que pasó fue que cuando de pronto la profe hizo la certificación del curso, se le pasó este parrafito y lo pusieron mal, o sea, como que les quedó el párrafo de algún ejercicio anterior y se les olvidó poner de pronto el párrafo que terminaba de explicar el ejercicio A. Entonces yo le voy a decir a la profe para que ella lo tenga en cuenta y les envíe bien organizado, bien detallado qué es lo que va a pasar. ¿Listo? Y el anexo nuevo para mirar a ver cómo es bien Eso. lo que ella quiere para nosotros hacerlo de la manera que es. Eso, para que no hayan confusiones. Yo igual hablo con ella ahorita que terminemos, pero ¿Listo, básicamente, profe? Sí, ¿cuál es la hágale. salida? Puede ser torque, puede ser velocidad angular o puede ser posición, independiente de lo que yo necesite. ¿Les parece? ¿Listo? ¿Sí quedó claro eso? Hola, hola. Sí, señor, quedó claro. Sí, señor, señor. Bueno, ya, listo, perfecto. Vamos a seguir aquí. Vamos a hacer una cosa, de una vez adelantándonos, pensando en que yo modele en torque, pero ustedes, me imagino que la profesora les va a pedir que lo hagan en términos de teta. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir todo esto en T y también en teta. O sea, todo lo que le hagamos transformar en la plaza y te deja teta punto, vamos a llevarlo hasta teta. Entonces, vamos a ver. Y vamos acá. Entonces, transforma de Laplace de esto. L es una constante, ¿cierto? Entonces, L saldría de la transforma de Laplace. Entonces, sería L, ¿cierto? Y L transforma de Laplace de I de T. Entonces, la forma de Laplace de una derivada. Entonces, dijimos ahorita que cuando yo le hacía transforma de Laplace a una derivada, el orden de la derivada me determina una variable que es S elevado al orden de la derivada. Entonces, como mi derivada es de orden 1, sería S a la 1. Pero si fuera la segunda derivada, sería de orden 2.
Si sería una tercera derivada, sería orden 3, entonces sería S a la 1, S a la 2, S a la 3, dependiendo del orden de la derivada que yo estoy aplicando en el transformador de Laplace, multiplicado por la variable en el término de Laplace. Entonces esto sería S por I de S. ¿Sí me hago entender? Derivada de orden 1 sale una S, S a la 1, por la variable en el dominio de la frecuencia. ¿Fue claro eso? Señor. Más, entonces, la transformada de Laplace de esa variable que simplemente es SE, pero en el dominio de S. Listo, ahí tenemos nuestra primera ecuación en el dominio de Laplace. Vamos a hacerle también transformada de Laplace a la segunda. Ya no lo vamos a hacer tan explícito como esto, sino que vamos aquí a hacer la transformada de Laplace. T de T. Entonces, T de T en Laplace sería T de S, ¿cierto? Entonces sería T de S. Ahí sin ninguna novedad, todo igual, todo sin problema, ¿cierto? Menos, entonces B sale de la transformada de Laplace como una constante y dice teta punto de T. Entonces aquí está bien interesante. Este es teta punto de T. Yo lo podría convertir, si mi variable es teta punto, ¿cierto? Si mi variable es teta punto, yo simplemente diría que eso es teta punto de S. Pero ya dijimos que vamos a tratar de llevar toda la posición. Entonces, ¿qué es teta punto con respecto a la posición? La derivada de teta. La derivada de la posición, muy bien. Entonces esto significa que quedaría S, que es la derivada de orden 1, de, entonces aquí sí vamos a poner ecuación, vamos a buscar teta, ¿cierto? Teta. Teta de S. S por teta S, muy bien, eso sería. Igual, ¿cierto? Igual a J, y entonces aquí está bien interesante. Teta punto ya dijimos que era la derivada de teta, ¿sí o no? Y ahora derivo esa derivada. Entonces, ¿de qué orden me quedaría esta Derivada derivada? de grado 2. De grado 2. Entonces, como es de grado 2, sería S, S al cuadrado de teta. S a la 2, muy bien. Entonces sería S a la 2, ¿cierto? Por teta de S. Muy bien. Eso llevándolo de una vez a términos de la posición, ¿cierto? Entonces, ahí Sí, ya señor. tenemos en términos de la posición. Vamos por la tercera ecuación. Nuestra tercera ecuación es E de S. Aquí simplemente quedaría, pues ya aquí lo voy a hacer un poquito más rápido. E de S, ¿cierto? Ah, esto que pasó aquí. Me la tomo como si fuera una cosa. Ah, sí, sí está. Entonces, E de S va a ser igual, esto es una constante, acá sub A, que multiplica, entonces aquí está la derivada a S, ¿cierto? Por teta. ¿Qué se hizo? Aquí, teta de S. Pues a S por teta de S. Esa es la tercera. Y vamos para la cuarta ecuación, que sería T de S. ¿Cierto? Así. T de S es igual a Km, K sub M, por I de S. Muy bien, ya tengo entonces mis cuatro ecuaciones. ¿Con qué ventaja? Vean que ya todas las variables me quedaron lineales. I de S, I de S, E de S, teta S, teta S, teta S, I de S. ¿Sí lo ven? Todo quedó lineal. Entonces ya ahora sí puedo hacer una sustitución para obtener una única expresión matemática de mi sistema. O sea, ya ahora sí podemos despejar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es obtener una ecuación que la entrada sea B de S y la salida sea teta S. Entonces vamos a hacer eso, ¿listo? Vamos a obtener pues esa ecuación. Entonces, algo que yo puedo hacer, algo que yo podría hacer, es por ejemplo empezar con esta, donde esté I de S, poner teta S sobre KM. Entonces vamos a empezar con esa parte. Entonces vamos a copiar una de estas ecuaciones a una que esté solita. Esta está solita. De aquí pegar, ¿cierto? Bueno, hagamos esta ecuación. Oye, ¿te puedo robar esta? Lo voy a poner por aquí. Y le voy a decir a esta copiar y pegar formato. Eso. Entonces ahora BDS. Entonces donde esté IDS, voy a poner TDS sobre KM. Entonces aquí donde estaba IDS, en realidad esto va a ser. En realidad va a ser TDS
sobre KM. Listo. Entonces vamos a... No, pero mami te lo tiene que traer. Aquí es donde se siente. Aquí control C, entonces ya donde esté IDS, esto lo voy a borrar. Me deje solamente S. Y aquí donde estaba IDS, voy a poner TS sobre caso PM. Listo. ¿Quedó claro? Está ahí. Voy a llevar esta ecuación para otra diapositiva. Voy a darle aquí una diapositiva en blanco. Vamos a llevar esta ecuación para acá. Entonces aquí simplemente reemplacé 4 en 1, ¿cierto? Reemplazando 4 en 1. Ahora, ¿qué más podemos reemplazar? Ah, bueno, yo ya sé que DS es K sub A, ¿cierto? Por S por teta de S. Entonces yo ya puedo reemplazar también EDS en términos de este señor. Entonces vamos a llevarnos esto. Lo vamos a traer por acá para EDS. A pegar por acá. Listo. Y de esta ecuación de acá que yo tengo, que es la 2, que me la voy a llevar por acá, a pegar por aquí. Le voy a decir que esta ecuación, copiar formato en esta, ya me queda así. Y de acá voy a despejar teta de S en términos de TS. ¿Cómo hago para despejar de aquí teta de S? ¿Qué se les ocurre? Entonces, lo primero que yo haría sería pasar este a la derecha, ¿cierto? Control X. Paso por acá. Paso sumando. Y de aquí saco factor común teta de S, ¿cierto? Entonces, si yo le saco, vamos a poner aquí Enter. Entonces, aquí le voy a decir que sí, que esto sería TDS. Debe ser igual. Entonces, paréntesis, ¿cierto? Desde aquí voy a sacar teta de S. Este señor lo voy a tomar de la ecuación. Control C. Vengo aquí, lo pego. Y de aquí voy a sacar, si yo saco teta de S, el primer término me queda J, ¿cierto? Me queda J por S cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces me queda J por S cuadrado. Y del segundo término más B por S. Ya, ahí me quedo, ¿cierto? Esto sí, pues suponiendo que saqué la... Esto porque me quedó así tan raro. Ya, así. Suponiendo pues que saqué teta de S de acá, que es lo que yo quiero. ¿Y ahora qué hago con este J de S cuadrado más B de S? Para dejar teta de S solo. Lo paso a dividir, ¿cierto? Esto sería igual a T de S dividido. Pues vamos a copiar esto. Dividido esto. Creo que me copió bien, control X. Ahora sí, aquí. Eso dividido esto va a ser igual a teta de S. Pues ahí de esa ecuación despejé TDS en términos de TDS. ¿Por qué despejé este de acá? Porque quiero que esta ecuación me quede en términos de BDS y de TDS. Entonces ya TDS lo va a convertir. Si ustedes fueran a hacerlo al revés, pues de aquí tendrían que despejar TDS para reemplazar TDS acá y ya sería otra función de transferencia, donde la entrada es BDS y la salida es θ. En mi caso, la entrada es BDS y la salida es el torque, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la salida, lo que yo les decía ahorita, dependiendo de lo que usted como diseñador definió como entrada y como salida, pues será el modelo matemático que vas a obtener. Eso es como lo primero. No sé si ahí me hago entender. Sí, profe, de ahí esa misma fórmula se podían haber sacado cualquiera de las dos posiciones. Exactamente. De esa misma fórmula yo saco lo que necesito. Y lo mismo, es que no quiero hacerlo en función del voltaje de entrada, sino que la entrada sea la corriente, porque yo voy a controlar la corriente de mi sistema. Entonces, en vez de hacer la sustitución con esta De la ecuación, corriente, por eso esta ecuación, entonces donde está el torque, meto la corriente. Y ya entonces todo queda en términos de la corriente. Entonces, de nuevo, ¿de qué depende lo que yo voy a trabajar y lo que yo voy a hacer? Depende netamente es de las necesidades de diseño que ustedes están estableciendo como ingenieros de control dentro de las empresas que ustedes van a trabajar, ¿sí? Entonces, siendo así, vamos a reemplazar teta S, va a reemplazar esto que tenemos por aquí, donde estaba teta S. Entonces, vamos a venir por aquí. Este señor ya no se llama teta S, sino que se llama TS sobre JS más BS. Listo. Entonces ahora,
¿Qué sigue? Ya lo que sigue es muy fácil. Ya vamos entonces a encontrar una función de transferencia única para mi sistema que me relacione la entrada y la salida de mi motor, ¿sí? Eso es como lo único que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se define una función de transferencia? Una función de transferencia es una expresión matemática que me relaciona la salida sobre la entrada de mi sistema. Esto, o sea, yo tengo que encontrar una expresión matemática que me relacione la salida sobre la entrada. Ya, eso es. Entonces, pregunta, ¿cuál es la salida de mi sistema? TS. TS, ¿cierto? Entonces, TS. Estas son las salidas. Y esta es la entrada. Entonces, yo tengo que tomar esta ecuación y obtener una ecuación matemática que sea TDS sobre BS. Exactamente. Entonces, vamos a llevarnos esta ecuacioncita que acabamos de obtener por acá. La vamos a llevar para otra diapositiva y le vamos a dar para despejar de ahí esa función de transferencia. El CIPAS de hoy lo vamos a terminar en el punto en que obtengamos la función de transferencia. ¿Listo? O sea, cuando tengamos la función de transferencia, ahí vamos a parar y vamos a continuar el próximo CIPAS, que sería pues de parte mía. Yo creo que Adriana va a hacer otro entre semana con la parte de circuitos, pero el otro CIPAS, que sería la segunda parte del análisis ya de la respuesta en el dominio de la frecuencia y temporal del modelo que acabamos de obtener, yo creo que lo voy a hacer el sábado dentro de 8 días. ¿Listo? Para que lo tengan por ahí presente. Para que esta semana traten de levantar esos modelos y podamos hacerlo el sábado dentro de 8 días. Dígame. Lo que pasa es que tengo un poco mala la conexión y no sé, hace un momento se me cayó la señal. En fin, con respecto a qué salida estamos trabajando. Sé que la entrada es el voltaje, pero... Eso, la salida yo la definí como el torque, pero lo que les decía, la salida puede ser la posición, puede ser la velocidad, puede ser cualquier variable de mi sistema. Yo soy el que defino la función de transferencia, cómo la quiero obtener. ¿Sí me va a entender? Yo hoy estoy trabajando con la salida como torque, pero puede ser cualquiera. Listo, sí, señor. Sería el mismo procedimiento, pero trabajando con la otra señal de salida. Exactamente, así es lo mismo, pero trabajando con otra señal. Chicos, les voy a pedir un favor, se me está olvidando la asistencia al CIPAS. Se me olvidaría y sí, me despiden como tutor. ¿De dónde les pongo aquí? Ve, no tengo chat habilitada. ¿Ustedes tienen chat habilitada? Sí, sí, Inge, por lo menos los que estamos logueados con la cuenta de la universidad, sí, tenemos el chat habilitado. Qué tan chistoso. Yo tengo el chat aquí habilitado, pero no me aparece. Chicos, ¿alguno me habla por favor por Teams? O sea, no sé por qué no me deja hablar por el chat. Me bloquearon, hay días que no. ¿Alguno me habla por favor por Teams? Me busca Juan Camilo Tejada Arguela y por Teams de la... Juan Camilo Tejada Arguela. ¿Cómo aparece para buscarlo aquí en el chat? Claro, Juan Camilo Tejada Orjuela. Me buscan, me escriben y yo les paso el enlace para que porfa lo compartan ahí en el chat, que le tengo que preguntar a Adri por qué no me dejó, por qué no me está dejando, no me dejaba, primero no me dejaba grabar y ahora no me deja ver el chat. Entonces si de pronto alguien habló en el chat, me disculpo. Ahí le acabé de enviar un mensaje, ingeniero. De uno, me hablaron 3, les voy a mandar los 3 en enlace, por si igual los ponen los 3 para que... Sí, señor. Gracias, muchachos. Compartan ahí la asistencia, por favor, para que la diligencien ahí en el chat interno de la llamada, y le tengo que preguntar a Adriana qué fue lo que pasó, por qué me tiene así de cabeceado. Profe, yo tampoco tengo chat. Está deshabilitado. ¿Quién sabe? No sé por qué será. ¿Será que de pronto nos tomó como otra? No, porque es que estoy docente de medio tiempo y de rectoría. No sé. Bueno, no hay problema, ya sigamos así, ya por lo menos ya se compartió entonces el listado de asistencia en el chat, ¿cierto? Sí, señor. Listo, súper, perfecto. Entonces sí, que sigamos aquí en el CIPAS como para que terminemos. Vamos entonces a sacar TDS. Entonces básicamente lo primero que voy a hacer es sacar TDS como factor común estelado, ¿cierto? Entonces vamos a sacar factor común aquí TDS, aquí en esta expresión. Vamos a decirle aquí Enter y vamos a decir entonces que BS, ¿cierto? Que es lo que tengo aquí, va a ser igual a TDS,
multiplica A. Entonces, si yo saco TDS de la primera expresión, ¿qué me queda? Me queda R sobre K sub M. ¿De acuerdo o no? Más, entonces si yo saco TDS sobre TDS de ese sistema, me va a quedar L por S sobre K sub M. Me dicen si ustedes ven algún error, de una gritan. Y aquí me queda K sub A por S sobre todo esto aquí. Me da pereza escribirlo, entonces lo voy a copiar. Qué mal. Control X. Eso se trabaja doble, bien decía mi abuelita. Bueno, muy bien. Ahí me quedó. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta ahí de lo que llevamos. No, hasta ¿Está el bien o no? momento, sí, sí, señor. Disculpe, ingeniero, le pido una disculpa. Yo tengo laboratorio la tarde de hoy, ya voy saliendo para la universidad, por No te favor. preocupes. Claro, Muchísimas Luis. Ya, gracias. en realidad lo que nos falta, Luis, es despejar esto, que ya estamos terminando. Y yo hablo con Adriana para que les haga llegar la grabación lo antes posible. ¿Listo? Ingeniero, muchísimas gracias, muy amable. Que tenga un excelente día. Buena tarde para todos, compañeros. Muchas Claro que gracias. sí. Hasta luego, Luis. Muchas gracias. Que tengas un feliz día. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces aquí necesito antes decir que necesito una ecuación que me diga, y lo dijimos ahorita, TDS sobre BDS. Entonces simplemente esto que está acá lo voy a pasar a dividir, ¿cierto? Y esto me quedaría aquí en el numerador y esto lo paso a dividir. Entonces vamos a ver. Esto me queda así. Esto me quedaría que 1 sobre todo esto acá, 1 sobre todo esto de aquí, 1 sobre todo esto, ¿cierto? Es 1 sobre todo esto, va a ser igual a TDS sobre TDS. Ahí está. ¿Dudas, preguntas? No, ninguna. Ninguna, muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Pues tenemos que solucionar este polinomio aquí de la izquierda, porque este todavía no está listo. Este nos toca expresarlo y extenderlo, pues, ¿cierto? Lo más que podamos. Entonces, vamos a extender este polinomio. Voy a sacarlo aquí aparte. Voy a llevármelo por acá, ¿sí? Voy a llevármelo por aquí a otra diapositiva, simplemente para volver. Para que lo expandamos, para acordar un poquitico de álgebra, que no nos vayamos por ahí a complicar la vida con álgebra. Entonces vamos a simplificar este polinomio, ¿cierto? En uno solo. Entonces, vamos a ver. Entonces, dice así, ¿cuál sería el denominador de ese polinomio? O sea, esto sería una fracción. Aquí sería una ecuación, sería una fracción. Entonces, básicamente el denominador de este polinomio es la multiplicación de los tres denominadores. O sea, que esto sería km de acá sub m al cuadrado, ¿sí? Que multiplica a j de s a la 2 más b por s. ¿Estás de acuerdo o no? Aquí en el numerador entonces sería este dividido de este, me da km por js y esto sería entonces r que multiplica a k sub m por j. Vamos a copiar esto. Control C. Sub m por j s cuadrado de b de s, ¿cierto? Paréntesis, más entonces lo del otro que sería L por S, ¿cierto? Que multiplica a K sub M por esto, bien, más K sub M al cuadrado
K sub A. K sub A. Por S. Y ya. Bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ahí es al cuadrado el numerador también, ¿no? ¿Le faltó, tutor? ¿Dónde? ¿En dónde? Aquí, K sub M, K sub... Exacto, ahí. No, porque mira, esto es K sub M cuadrado por JS cuadrado más BS. Si lo divido sobre K sub M, recuerda que es una suma de polinomios. Una suma de monomios. Si lo divido, pues un K sub M se va con el cuadrado. Por eso me queda solamente así. Sí. Sí, está claro. Perfecto, muy bien. Y entonces esto, vamos a venir acá y le decimos eso sí, control C, enter, control V, y vamos a simplificar este señor de aquí de arriba. Este me quedaría que esto me quedaría que sería R K sub M por J por S a la 2 más R por K sub M por B por S, ¿cierto? Más L por S, bueno, o más bien sería L por K sub M por J por S al cubo más L por B por S al cuadrado. Vayan por favor revisando que sí me esté quedando bien la expansión de términos. K sub M cuadrado por K sub A S. ¿Está bien o no? A ver, yo veo. R por K sub M por J por S cuadrado, muy bien. Y aquí sería R por B. Ah, mira aquí. Ah, no, sí, R por K sub M. Ahí quedó bien. Por S. Y aquí es L por S. L por K sub M por J, muy bien. Por S al cubo, muy bien. Y aquí sería L por K sub M. Uy, aquí me tragué el K Sí, sub le M. faltó un KM. Exactamente. Eso, sí, muy sí. bien. K sub M por B, por S al cuadrado, más K sub M al cuadrado, por K sub A por S. Eso es para que uno vaya revisando ahí la expansión de términos. Y aquí, pues, expandamos también. Esto sería control C, y esto sería aquí control V. Y ya, ahí tenemos. Y vamos a reducir términos similares, ¿cierto? Entonces vamos a reducir términos similares. Los de S cuadrado, entonces dice S cuadrado constante sería R por K sub M por J. ¿Qué más tiene S cuadrado? Y un S cubo. Entonces aquí ya lo ponemos. Entonces, L por K sub M, B, ¿cierto? Todo esto que multiplica S a la 2. Vamos a poner el cubo. El cubo sería L a sub M. Ay, ¿por qué está saliendo así? L. Listo, aquí sería el del cubo sería L por K sub M. Solamente es ponerle este ya. L sub M por J. Sí, a la 3. ¿Falta algo más? ¿Cierto que no? S cuadrado. Y ya siguen los de S, ¿o no? Más R, K sub M. R por K sub M por
B. B. ¿Algo más con ese? Sí, cierto, el último. Más. Señor. Su PM. Para su padre. Por S. Eso. Y todo esto. Esto de acá. Ecuación. Y todo esto dividido sobre esto de aquí. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Perfecto, muy bien. En este de acá arriba puedo sacar algo como factor común. Alguien me dice que, y acá abajo también lo puedo sacar como factor común. La K y la S. No, la S. Por el momento solamente la S. Pues la K no Solo importa S. tanto, todos esos son constantes. Pero la S, Al cuadrado sub m. sí, pero digamos que dejemos que a sub m quieto. Las constantes no me interesan tanto, pero vean que sí puedo sacar una S de todos los términos. ¿Sí lo ven? Ah, sí. Sí, Aquí señor. hay S y aquí abajo también. Entonces significa que una S de arriba se cancela con una S de abajo. ¿De acuerdo o no? Sí. Vamos a verlo. Me quedaría, entonces este no es 2, este no es 3, sino que es 2. Este de aquí no es 2, sino que es 1. Entonces vamos a borrar y esto sería S. Esta S no existe. Perfecto. Y aquí me quedaría sin S. Aquí me quedaría S. Y listo, y terminamos. Y este que lo utilizamos por acá, vamos a copiarlo y nos vamos por acá. Y vamos a decir entonces que este, bueno, copiamos este y lo pegamos otra vez por acá. Copiámoslo para otra diapositiva. Y aquí me quedaría que este modelo que tenemos por acá, donde nosotros teníamos este sistema, entonces ahora vamos a copiar y pegar acá y vamos a reemplazar esta ecuación que ya obtuvimos por acá. Lo borro. Esta ecuación que está por acá. Pego. Ya me quedaría así. Me quedaría esta expresión. Pero entonces este que está acá, pues hacemos, ¿cierto? La ley de la oreja. Esto sería 1 sobre 1. A ver, aquí pongo dibujo. Esto sería 1 sobre 1, ¿cierto? Entonces el resultado sería numerador por denominador, ¿cierto? Este por este y estos dos de aquí abajo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que esto me quedaría de la siguiente forma. Le decimos que esto es... yo creo que nos va a quedar mejor borrar esto y decirle ecuación, fracción, y este sería el numerador. Este sería el numerador. Este sería mi denominador. Así copio y pego. No. Pero ¿qué problema para uno seleccionar? Bueno, pues ya que ya terminamos. Hay que eso, la ley de la oreja así, sí. Y ya, esa es mi función de transferencia. Vean que acabo de obtener función de transferencia. El torque de S sobre B de S es igual a esta ecuación que tenemos acá. Listo. ¿Ya qué sigue? Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues yo pondría el valor de K sub M, de J, de B, ¿cierto? Y de L, y de R, o sea, de esos cuatro, K sub M, K sub A, L, R y J, que son constantes, y ya me queda una ecuacióncita
muy sencillita, donde tengo un sistema de primer orden acá, un sistema de segundo, o sea que en realidad todo mi sistema es un sistema de segundo orden, que tendrá unas respuestas temporales, pues que serán las que analizaremos entonces el otro fin de semana. ¿Listo? Listo, profe, sí, ahí está muy bien. Perfecto, muchachos. Entonces hasta ahí llegamos. Eso es como la primera parte, que sería como la función de transferencia, que sería más o menos hasta el punto 3 acabamos de terminar. Quedaría faltando el 4 y el 5, que es los comportamientos transitorios y estacionarios del sistema modelado y la representación del sistema dinámico linealizado por espacios de estados. O sea, ya cuando tengo esto acá, listo, ya convierto el sistema, o más bien desde la propia ecuación diferencial, convierto mi sistema a un sistema por espacios de estado, que sería como la representación que nos faltaría a la próxima clase. Como les digo, yo sí voy a seguir trabajando con torque y con voltaje. Creo que la profe Adriana de pronto nos dice que trabajemos con velocidad angular o con posición, dependiendo pues de lo que ella defina. Pero el procedimiento es muy, muy similar. O sea, no debería de ser un problema, sino que son temas más como de aritmética y de tener mucho cuidado en el proceso de sustitución y de trabajo. ¿Listo, chicos? Listo, profesor, que nosotros ahí estamos dependiendo de, por ejemplo, para darle resultados numéricos de las constantes de la Claro. J, de la A y de la B. Exactamente, y de RL. RL lo tenemos, pero de la KM, bueno. la KM Y la K sub A. Y la K sub A y la constante de Y J. viscosidad. Ajá. Y J, que es la constante. Depende de lo que Adriana me diga ahorita, listo. Entonces voy a hablar, pues ya va a estar por finalizada la web conference. No sé si alguno de ustedes tiene acceso a detener la grabación. Pues, no, es cierto que no. Yo tengo una consulta en la parte cuando estoy llenando lo de la asistencia del grupo colaborativo, el de cada uno, ¿no? En el que tenemos. Sí, exactamente, el de ustedes. Bueno, no, entonces recuerden por favor el diligenciamiento de la asistencia que me la encargó la profesora Adriana. Y bueno, estoy pues como por ahí atento como lo que vayamos necesitando. Cualquier novedad, entonces nos vemos la otra semana para que la idea es que esta semana pues ustedes vayan trabajando en sus proyectos. Ever, hola. Hola, Ever. No tengo chat como asistencia. Chat para la asistencia. ¿Qué hacemos, Ever? Ever, tú estás conectado con la cuenta de la universidad, ¿cierto? Espérate, yo te escribo aquí porque alguien más no tiene la asistencia en la mano para yo pasarle por interno la formularia. Si alguien está aquí, me escriben ahí me escriben por Teams. Yo ya lo voy a escribir a Ever y yo les paso el formato para que diligencien la asistencia. Ever, te lo acabo de mandar por chat para que revises. Bueno. Ya lo reviso. Perfecto. Bueno, muy Juan bien. Camilo. Entonces, sí. Qué Juan pena, Camilo, ingeniero, es que como sí, estoy en celular no recibo la asistencia por ese lado, gracias. Claro que sí, Milton, ya te lo voy a enviar también. Aquí a mensaje interno. Muy bien, te lo acabo de enviar, Milton. Listo. Gracias, apenas en un PC. Tranquilo, Milton, muchísimas gracias. Claro que sí. De antemano, pues a todos de verdad muchas gracias. Espero que les haya servido, pues que me haya hecho explicar. Traté de hacer la web conference, o digamos que no web, no, traté de hacer pues como el CIPAS como lo más claro posible, como tratando de hacerme entender como en todos los procedimientos que establecimos y espero pues que haya sido claro como el trabajo que hicimos hoy. No sé si nos fue bien, como lo vieran. Estuvo bien, tutor. Ahí el punto es ponerlo, hacer el desarrollo del ejercicio y pues en base a eso pues esperar a ver si se presenta alguna inquietud y pues se la haremos saber. Pero para mí eso, exactamente. Perfecto, eso. Igual yo estoy atento, si de pronto, pues yo me imagino que no todos son estudiantes míos, de pronto hay estudiantes de otros tutores.
Si de pronto ustedes tienen dudas con este tema, pues me escriben por Teams, no importa que tengan otros tutores. Los que están conmigo, tuve un problema en la fase anterior de salud y estuve ausente de la universidad más o menos como 3 semanas. Tuve un problemita de salud, ya estoy pues mucho mejor. Entonces no pude estar como muy pendiente como de todo el proceso. Entonces me excuso por la ausencia ahí en la fase anterior, pero fue un tema de salud que se me salió de las manos. Entonces pues ya ando por aquí, entonces cualquier novedad, cualquier cosa, pues no duden en escribirme en el grupo colaborativo o por Teams, me encuentran fácil también por Teams, o me mandan un correíto, listo. Entonces, pues los que son estudiantes míos, y los que no, pues que son de otros tutores o cualquier cosa, pues también me pueden escribir por Teams sin ningún problema, listo. Perfecto, compañero. Feliz tarde, gracias. Feliz tarde a todos, gracias, hasta luego chicos, chao, chao. Gracias. Gracias, chao. Chao para todos, feliz fin de semana, chao. Igualmente para todos, chao, chao.